un relato autoetnográfico de un adulto joven y los síntomas que presenta a la hora de jugar fútbol. Los integrantes de este proyecto son Dayana Lisbeth Rincón, María Alejandra Rojas, María Alejandra Collazos y quien les habla, María Fernanda Urrego. Dando inicio a una introducción, vamos a iniciar por decir la definición del asma. El asma es una afección principalmente en las vías respiratorias que tiene como consecuencia la inflamación y la producción de mayores cantidades de mucosa. Como características que presentan estas personas son sibilancias, dificultad para respirar, opresión en el pecho y tos durante la noche o en la mañana. Yéndonos hacia nuestro trabajo de investigación, planteamos una pregunta picó. Aquí nos preguntamos, ¿cuáles son las experiencias de un adulto joven y los síntomas que presenta a la hora de jugar fútbol? Desglosando nuestro modelo Pick-up, vamos a recordar qué significan las iniciales. Por P tenemos paciente o problema, por I intervención, por C comparación y por O los resultados. En cuanto a nuestro tema, decimos que por P tenemos deportistas adultos jóvenes entre 19 y 40 años. Por la I tenemos el ejercicio físico y una prueba respiratoria como es la espirometría. Por C, la comparación de las pruebas y por O, antes y después de la actividad física en personas con asma. Para este trabajo nos planteamos ciertos objetivos. Como objetivo general tenemos describir un relato autoetnográfico de un adulto joven y los síntomas que presenta a la hora de jugar fútbol. Y como objetivos específicos nos planteamos dos. Uno es analizar los síntomas que desarrolla al realizar la actividad física padeciendo asma. Y el segundo es identificar la problemática que tiene el asma en el adulto joven cuando se practica el deporte, en este caso, fútbol. El propósito de esta investigación es identificar casos tanto cualitativos como cuantitativos por medio de algunos diagnósticos de asma en personas adultas jóvenes y se va a tener como base las causas, los factores de riesgo y efectos que han vivenciado estas personas. Lo que buscamos es generar una herramienta para que desde fisioterapia se pueda intervenir de forma adecuada y positiva para los usuarios que padecen asma. También se busca evidenciar una mejoría por parte de la actividad física. Como proceso de búsqueda, entonces usamos como palabras claves autoetnografía, asma, adultos jóvenes, actividad física y ejercicio físico. Se realizó la búsqueda por medio de PubMed, Pedro y Biblioteca Fuchs, hecho. En el artículo 1 encontramos que el idioma es español, encontramos los autores y básicamente este artículo consiste sobre el asma bronquial y el fácil diagnóstico clínico, ya que los pacientes desarrollan signos clínicos característicos y alteraciones funcionales que son objetivas mediante un test de función pulmonar demostrando la reversibilidad de la obstrucción de la vía aérea. Se encontró valoración de hiperreactividad bronquial inespecífica y asma inducido por el ejercicio. El artículo es cualitativo y se llama Asma y ejercicio. En el segundo artículo encontramos asma, estrés oxidativo y ejercicio físico. Es una revisión de la literatura, entonces cualitativo. El idioma es español, ahí se ven los autores. Y básicamente este artículo describe las relaciones entre el estrés oxidativo presente en el asma bronquial y el papel que desempeñan los efectos agudos y crónicos del ejercicio físico en la inflamación de la vía aérea y en el sistema de defensa antioxidante del asmático sobre la base de la literatura científica actual concerniente al tema. En el artículo número 3 encontramos que está la evaluación del control del asma entre diferentes medidas y evaluación de la capacidad del ejercicio funcional en niños y adolescentes con asma. El idioma es inglés y portugués y ahí se evidencian los autores. Entonces, básicamente este artículo evalúa la coordinación entre las medidas de control del asma y las capacidades de ejercicio funcional en los niños y adolescentes que presentan asma no controlada y controlada. Ahora sí, para entrar en materia, vamos a hablar del método de autoetnografía. Pero primero vamos a iniciar viendo este video que vamos a poner a continuación. Autoetnografía.
una forma narrativa de generación de conocimientos. La autoetnografía es un método de investigación social que se caracteriza por enlazar la propia experiencia personal del etnógrafo con conceptos sociales, políticos y culturales. Este método encuentra sus antecedentes, al igual que la etnografía, en la antropología tradicional, positivista y de rasgos colonialistas, que hasta el final de la Segunda Guerra Mundial se preocupó principalmente por el estudio del otro. Si bien es cierto, la autoetnografía se deriva de la etnografía, pero cabe recalcar que estas no son iguales, ya que como lo hemos visto en exposiciones anteriores, la etnografía estudia de manera sistemática a las personas, sobre todo a través de la observación de sus prácticas culturales y sociales, mientras que la autoetnografía es de naturaleza subjetiva e individualista. Cabe mencionar que ante este tema, algunos autores tienen diferentes puntos de vista. Unos dicen que la rama de la autoetnografía es relativamente reciente de la etnografía y para otros es una modalidad nueva y diferente de la investigación cualitativa. El término autoetnografía empezó a utilizarse hacia finales de los años 70 del siglo XX y, con fuerza, desde la década de los 80. En 1982, David Ayano fue el primero en mencionar este término, refiriéndose a que la autoetnografía se aplicaba al estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio, ya fuera por su ubicación socioeconómica, la ocupación laboral o el desempeño de alguna actividad específica. Sin embargo, es hasta la década de los 90 donde Caroline Ellis y Arthur Bochner plantearon que esta vertiente explora el uso de la primera persona, en donde la autoetnografía amplía su concepción para dar cabida tanto a relatos personales y/o autobiográficos como a las experiencias del etnógrafo como investigador, ya sea de manera separada o combinada, situados en un contexto social y cultural. Varios autores afirman que la autoetnografía usualmente se escribe en primera persona y los textos aparecen en variedad de formas. Por otra parte, Richardson menciona que las autoetnografías son altamente personalizadas, textos reveladores en los cuales los autores cuentan relatos sobre su propia experiencia vivida, relacionando lo personal con lo cultural. Es importante enfatizar que una característica indispensable en la corriente de la autoetnografía es la presencia de una estructura narrativa. También es importante saber que una de las maneras más recomendables de aprender y ejercitarse en la práctica de la autoetnografía es formar parte de pequeños grupos de personas que se reúnen con frecuencia para compartir sus textos narrativos. Con el propósito central de contribuir a la difusión de la denominada autoetnografía, la autora Mercedes Blanco realiza, a modo de ejemplo, una narrativa personal. Esta narrativa da a conocer sobre la llegada del primer aparato de televisión a un hogar de clase media en la Ciudad de México en los años 50. Para que tengan una guía de cómo realizar una autoetnografía, he desglosado los aspectos que toma la autora para exponer este tema. Como primer punto, realiza una breve contextualización sobre el fenómeno histórico que representó la introducción del servicio de televisión en la Ciudad de México en los años 50. Como segundo punto, cita autores que hacen mención a las características importantes que surgieron a raíz de la introducción del servicio de televisión en la Ciudad de México en aquel entonces. Como tercer punto, da a conocer una narrativa personal, tomando en cuenta aspectos que sucedieron en su hogar tras obtener por primera vez una televisión. Como cuarto punto, enfatiza los aspectos que surgieron tras la llegada de la televisión en las familias mexicanas. Como quinto y último punto, la autora termina esta autoetnografía diciendo: hasta la fecha, ver la tele por las noches es una de mis distracciones favoritas, y todavía hoy constituye una terapia de relajación. Para finalizar, se evidencia tanto en la teoría como en el ejemplo planteado que la autoetnografía es un género de escritura e investigación autobiográfico que siempre estará conectado con lo personal y lo cultural. Muchas gracias por su atención. Luego de que ya tenemos el concepto de autoetnografía, vamos a dividirlo en tres. Auto es la experiencia personal, etno, el fin de comprender la experiencia cultural,
Grafía, enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente. ¿Qué es el método de autoetnografía? Es un método de investigación social que se caracteriza por enlazar la experiencia personal del etnógrafo con conceptos sociales, políticos y culturales. Método de investigación social que estudia de manera sistemática la cultura de los diversos grupos humanos. El etnógrafo es el profesional que describe las costumbres y tradiciones de una etnia. Esto se ha dado a partir de la década de 1970. El impacto y aplicación de la autoetnografía ha ido aumentando a través del tiempo. Cuando un investigador escribe una autoetnografía, lo que busca es producir una descripción densa, estética y evocadora de la experiencia personal e interpersonal. Esto se logra al discernir patrones de experiencia cultural que surgen de las notas de campo, las entrevistas y los artefactos. Luego, se describen estos patrones utilizando estrategias propias de la narración como el desarrollo de los personajes y de la trama, mostrando, contando y alterando la voz del autor. El autoetnógrafo no solo trata de que la experiencia personal resulte significativa y comprometida con la experiencia cultural, sino que al producir textos accesibles, él o ella también puedan ser capaces de llegar a un público más amplio y diverso, ya que la investigación tradicional generalmente no lo tiene en cuenta. En cuanto a los autores, Caroline y Arthur, como fundadores y activos promotores del género de la autoetnografía, la consideraron como uno de los caminos por excelencia para entender el significado de lo que la gente piensa, siente y hace. Ellis, Arthur y Laurel plantearon que se explicara el uso de la primera persona al escribir la aprobación de modos literarios con fines utilitarios y las complicaciones de estar ubicado dentro de lo que uno está estudiando. En cuanto a los criterios de rigor, estos son 3. El primero es la credibilidad, el segundo la auditabilidad y la tercera la aplicabilidad. Por otra parte, la autoetnografía influye en un proceso de investigación, teniendo en cuenta algunos parámetros por parte de los investigadores, como lo son, qué se realizará, cuándo, dónde y cómo investigar. Esto teniendo muy en cuenta uno de los enfoques de la autoetnografía. Reconoce, da lugar a la subjetividad, emocionalidad y una influencia el investigar en el trabajo. Las características de la autoetnografía son que se relaciona la experiencia del etnógrafo con conceptos culturales, políticos y sociales. Se relaciona con la autobiografía, en donde el autor escribe de manera selectiva sobre diferentes experiencias pasadas. Se relaciona con la autoetnografía, en donde se estudian las experiencias y las prácticas con base en una cultura, valores y creencias comunes, teniendo como objetivo ayudar a los insiders. Las desventajas de la autoetnografía. El individuo no globaliza la sociedad, lo hace por medio de situaciones mediadoras, es decir, su entorno o en donde se desenvuelve. Las ventajas de la autoetnografía. Es el cambio desde un punto de vista personalizado, distanciado y neutral, por la narrativa de una historia en la cual la audiencia puede comprometerse moral, estética e intelectualmente y de este modo coparticipar en los acontecimientos que se describen. ¿Cuál es la diferencia de la autoetnografía con la etnografía? Es el alto grado de subjetividad que es introducido al estudio y el hecho de que la perspectiva del autor muestre una implicación personal mucho mayor que la que pretendida en una observación participante.